Extinto. Una palabra escalofriante. Significa que una especie ya no sobrevive en este mundo. Ya ha habido 5 grandes extinciones en la historia de nuestro planeta. ¿Qué pasaría si la siguiente especie fuéramos nosotros? Prestamos poca atención al mecanismo del tamaño de este planeta. Después de todo, somos la especie ápice de él. Florecemos, consumimos y llevamos el mundo natural al olvido. Solo cuando un evento dramático nos golpea, un terremoto, una erupción, un tsunami, recordamos su impresionante fuerza. A veces, por razones que deberíamos averiguar, la Tierra y sus especies se enfrentan. ¿Seremos los próximos en ser abatidos? La historia solo nos enseña lo que podemos esperar. 5 eventos planetarios catastróficos de los que tenemos que aprender si queremos evitar una calamidad humana. La Tierra ha sufrido 5 grandes eventos de extinción masiva, y esto ha sido desde los últimos 500 millones de años. Estos han sido apodados los 5 gigantes, o los 5 grandes. El primero reconocido es la extinción en masa del ordovícico que se detuvo de repente. Una especie de gran evento de diversificación donde muchos nuevos grupos evolucionaron. No se sabe si en realidad había alguna planta en la Tierra antes de eso. Ahora se piensa que la principal razón por la que esto sucedió fue una masiva era de hielo, una muy breve, quizás de menos de 1 millón de años de duración, en comparación con la actual era de hielo en la que estamos, que ha durado al menos 2,5 millones o 5 millones de años. Así que fue muy breve y aguda. Los niveles del mar cayeron muy rápido. Se perdieron muchos ambientes y luego terminó de repente otra vez. El nivel del mar volvió a subir y causó más trastornos. Sin duda tenemos pruebas de después de eso. Pruebas contundentes de polen en la Tierra e incluso algunos insectos y cosas que muestran que la vida se había trasladado a la Tierra durante el último ordovícico y en el silúrico. Pero después de eso, poco después, comenzaron a evolucionar en grandes árboles durante el Devónico, finales del silúrico e inicios del Devónico. Por eso existe lo que hoy en día se conoce como licopodios. Son musgos que aún viven cerca del agua. Hoy son bastante pequeños, pero antes podían crecer como grandes árboles. Fueron los primeros árboles grandes, los primeros bosques. Y en realidad estos bosques se alteraron. Tenemos pruebas de que alteraron el ciclo del carbono, ya que estos árboles podían crecer por los paisajes vacíos. Sus raíces excavaron en los suelos y causaron una erosión extrema. Y así los suelos fueron arrastrados hacia los océanos. Y esto cambió el ciclo del carbono. La siguiente fase fue la extinción a finales del Devónico. En ese caso, parece que gran parte del océano se asfixió. Hubo cosas que causaron que el océano perdiera mucho de su oxígeno. Quizás las plantas terrestres que recién se desarrollaban causaron mucha más erosión al cavar en sus raíces, provocando la proliferación de algas que succionaron el oxígeno al descomponerse. Y muchas pruebas apuntan a que los cambios significativos en la Tierra y en el ciclo del carbono son uno de los principales impulsores de la extinción masiva. Y así, el suelo oceánico se convirtió en una especie de zonas muertas, y hubo varios pulsos, no fue solo un evento individual. Esto se extendió a lo largo de millones de años, muy diferente al anterior que acabo de mencionar. Para la gente es difícil imaginar esto, pero había más tipos de animales en el pasado que en la actualidad. Incluso durante o antes de la era de los dinosaurios hablamos del Pérmico, justo antes del mayor evento de extinción, la extinción masiva del Triásico Pérmico. Hubo una enorme diversidad de animales, así como también una compleja nivelación ecológica.
Se podría decir que tan compleja como hoy en día, y la gente no se da cuenta de que había muchos tipos diferentes de animales y con cada extinción subsiguiente seguimos perdiendo planes corporales. Así que, si hoy estuviéramos al borde de otra gran extinción, podríamos mostrar que en el pasado esto ha ocurrido cuando perdemos todos estos planes corporales, y hay algunos organismos que son muy raros hoy en día y están al borde de la gran extinción. Se puede decir que van a perder los principales planes corporales de nuevo a menos que se conserven. Pero podemos mirar y aprender mucho del registro fósil para mostrar lo que puede suceder después de una extinción masiva y cómo el mundo cambiaría o podría cambiar. La extinción en masa más grande que jamás haya ocurrido casi borró por completo la vida del planeta. La mayor extinción que golpeó la Tierra ocurrió hace unos 252 millones de años. Esto se llama la Gran Mortandad y la extinción del Triásico Pérmico. En este momento, por lo que sabemos de todos los estudios de fósiles que se han hecho en todas las secciones geológicas alrededor del planeta por tierra y por mar, sabemos que la magnitud de la extinción eliminó cerca del 95% de toda la vida en el planeta. Es algo extremo. Fue la única extinción masiva que afectó a los insectos hasta donde sabemos. Las otras no parecían afectar tanto a los insectos. Y se cree que quizás toda una combinación de eventos provocó todo este remolino de malos ambientes. Hubo cosas como un gran pico de efectos invernaderos. El lugar se calentaba hasta 10 grados más muy rápido, quizás varias veces. Incluso existe la idea de que un nuevo tipo de bacteria evolucionó y podía descomponer el carbono en el fondo del mar y convertirlo en metano, un poderoso gas de efecto invernadero. Esto afectó el dióxido de carbono en la atmósfera y también se liberaron muchos ácidos y toxinas en el aire. Esto sin duda afectó la vida en la Tierra, en especial a las plantas. Estos enormes bosques se extinguieron por completo en ese momento. Es probable que saliera mucho sulfuro de hidrógeno de los océanos porque estaban estancados. El sulfuro de hidrógeno es un gas muy tóxico y causó que muchas cosas se extinguieran por eso. Y eso llevó mucho tiempo para recuperarse. Fue lo que se conoce como una brecha fría, lo que significa que no hubo bosques durante unos 5 millones de años. Y una brecha de coral, lo que significa que no hubo arrecifes en los océanos durante mucho tiempo. Y los niveles de oxígeno en la atmósfera cayeron en picado desde algo cercano al 30% en la atmósfera, comparado con los 21% de hoy en día. Es posible que bajara al 10%. Era como estar en el monte Everest o en el fondo del mar en términos de la densidad de oxígeno. En cuanto a la Gran Mortandad, es más complicado porque estos diversos factores que causaron un ambiente muy malo durante mucho tiempo, y podemos verlo en el registro fósil que el clima pareció fluctuar con fuerza durante unos 5 millones de años después de la extinción masiva. Así que las especies que sobrevivieron a esa muerte inicial aún tenían que adaptarse a todos estos grandes cambios que vinieron después. Parece que muchas de las que sobrevivieron eran generalistas. Hoy decimos que si hay otra catástrofe, sobrevivirán las ratas, las gaviotas y las cucarachas. Son generalistas muy buenas. Pueden sobrevivir casi con cualquier cosa. No necesitan comer ningún alimento en particular y también tienen rápidos ciclos de reproducción. Eso ayuda. Digamos que un elefante que tiene un largo ciclo de reproducción puede que no sobreviva tan bien y solo tengan unas pocas crías. Ese también parece ser el patrón de ese entonces. Pero hay otros grupos que parecen haber resistido cambios ambientales que fueron eliminados. Algunos organismos, como los trilobites carroñeros del fondo del mar, sobrevivieron a numerosas extinciones. Uno de los organismos más exitosos en el mar fueron los trilobitas, que eran un tipo de artrópodo. Tuvieron éxito durante varios cientos de millones de años,
Por lo que sabemos, evolucionaron en el Precámbrico, así que hablamos de hace unos 550 millones de años, pero tuvieron mucho éxito en el mar por varias razones. También reemplazaron a varios organismos que eran muy diversos, como los llamados arqueociatos que perturbaron sus hábitats. En resumen, hubo una gran carrera armamentista en esta época. Bueno, quizás los trilobites están en los 3 primeros grupos que la gente conoce cuando hablas de cosas extintas, justo después de los dinosaurios y los amonites. Sin duda, fueron uno de los primeros grupos que fueron dominantes en los océanos. Miles de especies desde el principio, algunos de los mejores ojos, con sus ojos compuestos y una lente hecha de una calcita de cristal. Es asombroso, es el único animal que ha hecho eso. Pero ellos resistieron muchos eventos diferentes, incluyendo, supongo yo, a varios tipos de superdepredadores que nacieron inicialmente de los grandes nautiloides y luego de los escorpiones marinos y los peces acorazados. Todos ellos parecen resistir con todas sus defensas muy espinosas. Pero al final de la extinción del Devónico, sufrieron un fuerte impacto y casi ninguno de ellos sobrevivió excepto un pequeño grupo que luchó hasta que al final se extinguió en el Pérmico. Casi todos ellos vivían en el fondo del océano, dependían mucho del lugar, así que tenían patas. A veces se pueden ver sus huellas donde arrastraban el sedimento y se comían a los animales y a las otras criaturas que vivían en el sedimento. Si los fondos marinos empezaban a morir y nada vivía allí, toda la cadena alimenticia se colapsó. Asumo que es la razón principal por la que no pudieron sobrevivir. Dependían en gran medida de que el fondo del mar estuviera lleno de oxígeno y de vida. Es muy triste porque eran animales geniales, eran muy diferentes y tenían formas muy hermosas. Un organismo adaptable sobrevivió a la gran mortandad. El Lystrosaurus se convirtió en el ancestro de los dinosaurios y mamíferos, incluyendo a los humanos. Durante la Pangea en el Pérmico, por el registro fósil sabemos que había altas diversidades de tetrápodos, organismos de 4 patas como este de aquí, que se llama Lystrosaurus. Por alguna razón, tenía atributos que le permitían cruzar este límite casi ileso. Al mirar el esqueleto sabemos que quizás se alimentó de la basura, que tenía un tórax en tonel. En términos de capacidad de aire, sabemos que era relativamente ligero. Era como vivir bajo un cielo verde, muy diferente al de hoy, debido al gas de sulfuro de hidrógeno. Otros pocos organismos pasaron este límite y, por supuesto, eran tetrápodos muy importantes porque al final evolucionaron en mamíferos, incluyéndonos a nosotros. En términos de recuperación, estimamos que los ecosistemas tardaron unos 100 millones de años en recuperarse después de esa extinción masiva. No mucho tiempo después, supongo que en términos de solo unos pocos millones de años más tarde, se produjo la extinción del Triásico. Es posible que sea una de las más misteriosas. Creo que se le han identificado menos causas, pero podrían ser grandes erupciones volcánicas que causaron grandes cambios climáticos que ocurrieron en masa. El vulcanismo puede tener impactos sorprendentes en el clima y el medio ambiente de diversas formas. En primer lugar, si se produce una gran erupción volcánica, habría mucha suciedad, polvo y productos químicos que se añadan a la atmósfera. Algunos de ellos son óxidos de sulfato o incluso sulfuros de hidrógeno. Estos pueden, en primer lugar, formar aerosoles de sulfato, unas partículas muy pequeñas que entran en la atmósfera más alta y pueden permanecer allí durante mucho tiempo. Al hacerlo, protegen la atmósfera como una manta, de modo que la radiación solar entrante no llega a atravesarla y se enfría durante unos pocos días al mes o incluso años si se trata de una gran erupción. Y se vuelve más oscuro si es una gran erupción. Incluso puede llegar a ser tan oscuro que la fotosíntesis se convierte en un problema. Bien, mucha gente piensa que el Triásico fue
Un ambiente muy estresante debido en gran parte a que los niveles de oxígeno en la atmósfera se mantuvieron muy bajos. Los niveles de oxígeno del Carbonífero al Pérmico y de la Gran Era de Hielo habían subido de 30 a 32%. Eso es mucho comparado con el 21% actual. Y en gran parte se debió al gran crecimiento de los bosques terrestres que habían evolucionado y permitió que todo tipo de cosas evolucionaran. Habían insectos gigantes. Hacia el final del Pérmico, incluso antes de la extinción, los niveles de oxígeno comenzaron a bajar. Las indicaciones son que los niveles de oxígeno al inicio del Triásico se mantuvieron cerca del 10 o 12%, que es la mitad de lo que tenemos hoy en día. En realidad es muy bajo. Y parece que no volvieron a acercarse a los niveles de ahora hasta el Jurásico, después de la extinción a finales del Triásico. Pero lo interesante de esto es que quizás animó a algunos grupos a evolucionar la eficiencia de su respiración. Si piensas en las aves de ahora, tienen una respiración circular, no tienen que inhalar y exhalar ya que tienen muchas bolsas de aire para sacar el oxígeno. Y eso podría ser un legado de los primeros antepasados de los dinosaurios que evolucionaron en el Triásico para lidiar con estos bajos niveles de oxígeno. Ese ambiente estresante tuvo algunas consecuencias no deseadas, por lo que vemos ese progreso en las aves de hoy, capaces de volar, que demanda una gran cantidad de oxígeno. Después de eso está la gran edad de oro de los dinosaurios, que duró mucho tiempo, hasta que llegó a su fin con la extinción más famosa, o la más popular, la de los dinosaurios al final del Cretácico. De hecho, ahora podemos decir que fue hace unos 66,03 millones de años. El gran impacto del asteroide es famoso. Quizás sea el mayor impacto de asteroides en los últimos 500 millones de años. Hablamos de quizás 1 billón de toneladas de roca que vino a través del espacio en dirección a nuestra Tierra. Y cuando llegó, atravesó la atmósfera en una fracción de segundo y golpeó la Tierra, creando un agujero de unos 30 kilómetros de profundidad, y sabemos que tenía entre 180 y 200 kilómetros de ancho. Eso en sí mismo es muy malo, pero también había indicios de que había grandes erupciones volcánicas que emitían muchos gases de efecto invernadero. Erupciones continentales en la India que causaron picos de efecto invernadero. Podemos ver eso en las poblaciones animales que ya estaban bastante estresadas antes del impacto del asteroide. Cualquier organismo, incluso cercano a él, habría sido incinerado por la bola de fuego. De nuevo, esto tuvo ese efecto que impactó la base de la cadena alimenticia, porque había una nube de polvo que envolvía la tierra. Afectó a las plantas, la base de la cadena alimenticia, y de nuevo tuvimos un efecto propagador hasta los superdepredadores. El asteroide podría haber sido la última mala noticia para toda la vida. Y sí, causó la muerte de los dinosaurios no aviares, pero muchos otros grupos también se extinguieron. En nuestra historia de extinción es muy importante diferenciar entre la extinción normal y la extinción en masa. Cuando miramos las tasas de extinción normal, podemos comparar el registro fósil con el moderno. Así podemos profundizar en el pasado geológico mirando a los organismos, y lo que vemos que es importante es que, por ejemplo, si miramos los fósiles de los mamíferos, es posible que se extinguiera una especie de mamíferos por cada 1000 años. Esa es la extinción normal. Si miramos el presente, estimamos que en relación a esas tasas, la tasa de extinción de hoy es el orden de 1000 veces lo que tenemos en el registro fósil. Al mirar un contexto geológico, indagar en el tiempo, se ha establecido muy bien que hay un vínculo sólido entre los niveles de carbono, en especial los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, y el clima.
Ahora bien, para empezar, no siempre es el dióxido de carbono el que causa el cambio climático, sino que el cambio de dióxido de carbono, ya sea que sube o baje, está muy asociado con el cambio climático masivo. A veces el dióxido de carbono cambia antes de tiempo para que cosas como el vulcanismo masivo puedan causar el calentamiento. En algunos casos, como la extinción del Ordovícico, la meteorización de una gran montaña saca el dióxido de carbono de la atmósfera, y eso hace que el dióxido de carbono se desplome. Quizás eso fue lo que ocurrió y causó una era de hielo. En otras ocasiones puede ser por otras causas, como la órbita de la Tierra. Esta puede cambiar su forma, lo hace con frecuencia y se puede predecir. Y esos cambios por la radiación solar comienzan un cambio más caliente o frío, pero eso inicia una especie de retroalimentación con el dióxido de carbono. Cuanto más caliente se pone, es lo que causa más calentamiento, que provoca más dióxido de carbono. El dióxido de carbono inicia el calentamiento o el enfriamiento o exacerba el cambio, y cuanto más rápido cambie, más rápido cambiará el clima, y el rápido cambio climático a menudo lleva a que las especies no sean capaces de adaptarse tan rápido. Y si el medio ambiente cambia rápido para las especies especializadas, se extinguen. Y si eso va por encima de lo que llamamos la tasa de extinción normal, empezamos a ver marcadores claros de la extinción en masa. Se piensa en este momento que el cambio está excediendo la tasa a la que las especies pueden adaptarse. Y no es como con todas las otras extinciones en masa. Es más como una tormenta perfecta de problemas, no solo una como el cambio climático o un asteroide, sino un montón de cosas. No solo es el cambio climático inducido por los humanos, sino que está la deforestación, la expansión urbana, la fragmentación del hábitat y cosas como esas que están impidiendo que las especies se adapten a un ritmo rápido. Es preocupante ver hacia dónde nos dirigimos, sabiendo lo que ha sucedido en el pasado. Es muy importante que entendamos estas especies y el efecto que estamos provocando con toda esta deforestación y otras cosas que están sucediendo alrededor del planeta, que también están afectando el clima. Porque otro factor que afecta a las especies es que algunos grupos de organismos dependen de la temperatura. Incluso el más mínimo aumento de la temperatura puede afectar su distribución y hacer que sus poblaciones disminuyan a través del tiempo. Hay varios factores importantes y los que controlan las especies a través del tiempo se relacionan con el suministro de energía del ecosistema y con los eventos climáticos. De modo que varios aspectos del clima, que son muy diversos cuando hablamos de ellos, podrían significar dónde viven. Si es en el fondo del mar, en términos de restricciones de profundidad, o si sube o baja la marea, que también los afecta, hay un gran número de parámetros que afectan a una especie a través del tiempo y el espacio, que son importantes de considerar. Y con tantas especies que se están extinguiendo, sabemos que hay un gran problema masivo en el medio ambiente. El ecosistema, en particular las selvas tropicales en Sudamérica y el Amazonas o a través de Indonesia, se han visto muy afectadas. No solo por los cambios en el dióxido de carbono, sino por el saneamiento. Nosotros también tenemos nuestra propia selva tropical, muy especial en el norte de Queensland. Y también hay una flora muy diversa llamada los fimbos, tanto en África como en el suroeste de Australia Occidental. Y estos son biomas muy diversos y ya están mostrando extinciones significativas como resultado del saneamiento y los cambios en los niveles de dióxido de carbono que hemos visto aumentar en los últimos 50 años. Uno de los grupos que siempre crecen y que nos preguntamos cómo sobrevivieron cuando los otros no lo hicieron son los cocodrilos y los caimanes. Han existido durante más tiempo que los dinosaurios y siguen existiendo. Y el reciente congelamiento masivo en Florida
trajo a colación algunas imágenes interesantes de cocodrilos o caimanes metiendo sus hocicos a través del hielo, congelándose y entrando en un estado de hibernación. Y si piensas en eso, en este caso, la extinción masiva al final de la era de los dinosaurios, es casi probable que hubiera un invierno nuclear al momento del impacto. Quizás esta fue la forma perfecta para que los crustáceos sobrevivieran, ya que no hubo comida por muchos años. Tenían quizás cierta capacidad para adaptarse al clima que no tenían especies más activas, como los pájaros madrugadores de sangre caliente. Muchos de los dinosaurios grandes necesitaban mucha comida, no podían sobrevivir durante todos esos años. Otro evento proporciona una lección sobre la absorción de dióxido de carbono en los océanos. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. El máximo térmico del Paleoceno o Eoceno, le solemos llamar PTM en inglés, fue un evento de calentamiento corto y muy abrupto que ocurrió hace unos 55 millones de años. Las temperaturas atmosféricas aumentaron entre 5 y 8 grados y lo que es interesante es que es una de las mayores extinciones en masa en el mar profundo. Eso es inusual porque por lo general las condiciones de vida en el mar profundo son constantes y es mucho más raro que veamos grandes extinciones en masa allí. Lo que sabemos es que este evento fue causado por la liberación masiva de carbono en la atmósfera. Aún hay cierta controversia sobre de dónde vino este carbono. Podría haber sido un aumento del vulcanismo, podría haber sido hidratos de metano, pero en realidad esta liberación ocurrió rápido en una escala de tiempo geológico y sabemos que casi todos piensan que esta liberación ocurrió a un ritmo mucho más lento de lo que vemos hoy en día, al menos 10 veces, si no 100 veces más lento. Y tiene implicaciones interesantes porque si agrega CO2 a la atmósfera, los océanos absorben el CO2 y cuando absorbe dióxido de carbono, los iones de carbonato se agotan y eso es una mala noticia para cualquier organismo que vive allí y construye conchas de calcita o aragonita porque necesitan estos iones de carbonita para construir sus conchas. Las tasas de calcificación, la forma en que los animales construyeron sus cáscaras con carbonato de calcio, han disminuido. Hay cosas que se están volviendo más delgadas en sus cáscaras que las hacen más susceptibles a otras tensiones. Y eso es solo otro problema adicional para ellos. El cambio climático por sí mismo no es la historia completa. La acidificación es un gran problema y también lo ha sido en pasadas extinciones. Puedes ver el efecto de la acidificación en esas extinciones masivas del pasado, donde las conchas se vuelven menos estables y cosas así. Y la expansión de las zonas muertas del océano es una gran historia en este momento, con un aumento del cuádruple desde lo que sabíamos hace unos 50 años. Así que esas zonas muertas, como he dicho de otros eventos de extinción, son una gran parte de las tensiones en estos eventos de extinción masiva y sin duda están ocurriendo. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno fue este periodo indivisible en la historia de la Tierra cuando la Tierra se calentó alrededor de todo el globo a temperaturas que no hemos visto en mucho tiempo. Había cocodrilos que vivían en el Ártico. Había bosques. Aún existen, puedes quemar la madera de esos bosques a 80 grados de latitud norte como si todo el planeta fuera un lugar diferente. Y nos hace pensar que el cambio climático es parte de la historia de la Tierra. Es una parte natural de la historia de la Tierra. La diferencia es que incluso ese enorme cambio de temperatura, todo el cambio en el sistema climático, ocurrió de forma natural durante un largo periodo de tiempo, millones de años. La diferencia con la actualidad es que el cambio está ocurriendo en el orden de las decenas de años, tan rápido que los sistemas naturales están desequilibrados y eso es un verdadero desafío, no solo para nosotros, sino para la mayoría de los seres vivos del planeta.
Creo que no es controversial que la actividad humana de una forma u otra, incluso sin el cambio climático, esté causando que las cosas se extingan. Y eso ha sido documentado por muchas cosas en los últimos 200 años. Los grandes grupos de mamíferos que solían ser supergigantes han desaparecido. Es difícil saber cuánto se está extinguiendo en realidad, porque se necesitaría la mitad de la población del mundo para hacer un estudio ecológico cada año para vigilar lo que las cosas están haciendo. Y no hay esos recursos. Como paleontólogo es más fácil porque todos los experimentos ya se han hecho. Puedes mirar los registros fósiles tan imperfectos como son. Las cosas que están sucediendo ahora son difíciles de decir con certeza, pero yo diría que, en especial en los océanos, cosas como la acidificación, donde el aumento en los niveles del dióxido de carbono en las aguas del océano, que es donde la mayoría del dióxido de carbono va a ir en este momento. Esa pequeña acidificación, que no es tan pequeña, ha aumentado en 2 puntos decimales, lo que supone un aumento de la acidez de más del 30%, porque es una escala logarítmica. Creo que el registro fósil no habla de los eventos que han ocurrido en el pasado, donde el dióxido de carbono subió en términos de cantidad en la atmósfera. Y también hemos visto que a menudo, cuando estos eventos coinciden con esos gases tóxicos y la liberación de metano, han generado consecuencias nefastas para los ecosistemas en el suelo y en el océano. En términos de aumento del nivel del mar, todo el volumen de hielo se está derritiendo en los glaciares del norte y en el hemisferio sur. Se están produciendo grandes cambios en el medio ambiente, pero están ocurriendo muy rápido y ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos. Si no se controla, sabemos con seguridad que las temperaturas continuarán aumentando, el CO2 continuará aumentando, la calcificación continuará y será mucho más severa. Creo que vemos el impacto ahora. Muchos ecosistemas de verdad luchan por mantenerse al día con estos cambios, y cuando las temperaturas cambian, los animales y las plantas podrían ser capaces de migrar a latitudes más altas, pero quizás no tan rápido. Quizás habrá estructuras de ecosistemas nuevos que necesitarán establecerse. Si la acidificación oceánica, si los océanos se vuelven demasiado ácidos para sostener cierta vida, los otros ganadores serán los que llamamos taxones de desastre. Sobrevivirán, pero será un mundo muy diferente. El aumento del nivel del mar se debe a 2 mecanismos físicos diferentes. Uno es el derretimiento de los casquetes polares, y vemos que esto sucede ahora. Groenlandia se está derritiendo, la Antártida está comenzando a derretirse más de lo que pensábamos antes. Sí, hay algunos puntos de inflexión, porque una vez que una hoja de hielo comienza a derretirse, continuará derritiéndose y hará que lo que está a su alrededor se derrita. Cuando una capa de hielo comienza a derretirse, se vuelve menos alta y se calienta más. Cuando subes una montaña más alta, hace más frío. Debido a este cambio de altura, comenzará a derretirse más rápido y la superficie se oscurecerá un poco porque no se acumulará mucha más nieve, habrá más polvo y otras cosas en la superficie, y en especial en las regiones donde se derrite. Lo que antes era blanco será roca o lo que sea que haya debajo. Estos colores son mucho más oscuros, absorberán más radiación solar entrante y se calentarán, por lo que habrá varias retroalimentaciones positivas que se activarán cuando una capa de hielo comience a derretirse. Si empezamos a calentar nuestros océanos, el agua se expandirá y, debido a esto, experimentaremos un aumento del nivel del mar. La gente ha estado haciendo modelos durante los últimos 20 años sobre los cambios en el medio ambiente que se están produciendo en este momento, y cada vez que producen un modelo tienen que revisarlo porque el sistema natural va más rápido de lo que modelaron. Por ejemplo, el hielo del Ártico ha bajado a 1/3 de su tamaño. Eso fue hace solo 20 años, y por lo tanto estos sistemas están cambiando demasiado rápido. El peligro es que tenemos este enorme sistema llamado océano que absorbe una enorme cantidad de energía porque es muy grande, pero una vez que llega a un punto de inflexión y empezamos a derretir el hielo y las temperaturas empiezan a subir más rápido que ahora, lo que sabemos que sucederá, todos los modelos muestran que estamos en un territorio inexplorado, y esos cambios son muy difíciles de adaptar.
creo que los seres humanos somos muy vulnerables. En este momento hay muchos humanos en esta tierra y todos dependemos de unos pocos alimentos, unas pocas regiones que producen la mayor parte de nuestros alimentos. Dependemos del agua, el clima cambiará, los patrones de precipitación cambiarán, la temperatura cambiará. Estas estructuras que hemos estado poniendo en marcha durante los últimos 20 años, ¿seguirán funcionando? ¿Serán capaces de soportarnos a todos? Creo que eso es muy cuestionable. Y además veremos subir el nivel del mar. Todas estas cosas también sucederán si dejamos de emitir ahora mismo. Pero puede ser más fácil hacer frente a las consecuencias si nos detenemos pronto, aunque podría ser demasiado tarde en algún momento y más pronto de lo que pensamos. Creo que como seres humanos hemos sido capaces de hacer algunas cosas sorprendentes con nuestras propias necesidades, como los cultivos que hemos modificado para tratar de aumentar la cantidad de recursos alimenticios que tenemos para tratar de lidiar con este enorme aumento de la población humana. Pero creo que la pregunta es si podemos seguir el ritmo de los aumentos de dióxido de carbono en la atmósfera y los cambios de nuestro clima. Estamos viendo muchos más cambios extremos del clima y muchos más picos de las olas de calor, en especial aquí en Australia. Es una cuestión de si hemos sido capaces de mantener el ritmo de esos cambios, incluso con tecnologías como la modificación genética. Ahora, el antropoceno es una palabra muy utilizada. Aún no está definida de manera formal. Hay gente que está trabajando en ello. De hecho, hay gente aquí en nuestro edificio, en nuestra escuela, que trabaja en ello. Acaban de hacer un documento sobre el comienzo real de una nueva era geológica, el primer tipo de pico bomba nuclear que se registra en los anillos de los árboles, por ejemplo. Pero sí, creo que hay muchos argumentos que sugieren que estamos entrando en una nueva era geológica y hay dos cosas que pensar aquí. Una, que estamos entrando en un nuevo estado climático y creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que sí, pero en términos de geología, tienes que pensar en lo que se conserva en el registro de la roca, el registro geológico. Y sí, estamos en un nuevo período. Ahora se está formando una nueva roca hecha de plástico solidificado. Y eso no se romperá con el tiempo, pero es un nuevo tipo de roca que se ha encontrado en la costa de Hawái y varios otros lugares. Y hay nuevos elementos químicos debido a estas explosiones nucleares preservadas en el registro sedimentario del mar. Así que geológicamente sí. Y debido al aumento de la cantidad de lluvia, la cantidad de temperatura, la tasa de erosión es más rápida que antes, así que hay secuencias más gruesas de sedimentos en las profundidades del mar que están aumentando. Eso es un cambio reconocible que podemos ver en el registro geológico. Y aparte de lo que dicen de la geología, hay cambios físicos registrados por la Tierra en este tipo de registro de roca que sugieren que estamos en un periodo nuevo. Los cambios en nuestros océanos, como la liberación de toxinas y plásticos, también pueden tener consecuencias nefastas para la diversidad que vemos en los ecosistemas de ahora. Como saben, no soy biólogo, pero en mi opinión sí creo que estamos en un periodo de extinciones masivas. No son extinciones normales. El hecho de que cada uno de nosotros haya visto muchas especies extinguirse durante nuestras vidas no debería ser el caso. Así que sí, lo creo. Estamos entrando en la sexta gran extinción y muchos dirían que ya estamos en ella. No hemos entrado, no estamos entrando, estamos dentro. Si miramos la cantidad de especies que se han extinguido desde el dodo y la paloma mensajera en los Estados Unidos a finales de 1800, la tasa de extinción de especies es también una de las curvas exponenciales. Creo que las pruebas apuntan a una sexta extinción en masa. Si fuéramos capaces de viajar al futuro y mirar hacia atrás a la evidencia fósil de hoy, veríamos los últimos 10.000 años en un espacio
De tiempo muy corto. Veríamos al tigre de dientes de sable y el bisonte gigante por Estados Unidos. O en Australia veríamos a nuestro león marsupial, a los canguros gigantes o wombats gigantes. Se extinguirían en un espacio de tiempo muy corto, así como el aumento que vemos en la extinción de especies ahora. Creo que ya hemos entrado en la sexta extinción en masa en el Antropoceno. Y el peligro es que hay muchas especies que están preparadas para propósitos muy específicos. Y cuando ese propósito cambia, por ejemplo, el tamaño de una flor, el crecimiento del horizonte de una cadena montañosa donde viven. Hay aves que solo viven dentro de 120 metros de una montaña en particular, que están siendo forzadas a subir la montaña y al final están yendo hacia el cielo. Sus hábitats están desapareciendo mientras hablamos porque están muy bien afinados para la vida. A medida que los hábitats cambian para bien o para mal, el cambio climático trae crecimiento en algunas áreas, menos crecimiento y más sequedad en otras, pero ese cambio significa que las especies se extinguirán. Un problema importante que enfrentamos como humanos ahora es la pérdida de especies, y esto está ocurriendo por la deforestación, las construcciones, y esto está sucediendo en todo el planeta. Sucede que los rangos de las especies se están contrayendo, disecando y no pueden moverse de un lugar a otro. Esto afectará al acervo genético también y la diversidad genética, porque hay un número mínimo en una población para sostener esa especie a través del tiempo y también en el espacio. Bajo los procesos geológicos naturales de la Tierra, la naturaleza se adaptaría y nuevas especies surgirían para llenar esos vacíos. Pero debido a que el cambio es tan rápido ahora, la naturaleza no puede adaptarse a esa velocidad y ese es el peligro. Se quedaron con muy pocas especies exitosas que puedan adaptarse al cambio. Y si fuera una de ellas a la que podemos adaptarnos, vivimos en todas partes del planeta. Así que para nosotros todo está bien, ya que podemos adaptarnos a ese cambio. Pero hay muchas especies que no pueden y están desapareciendo ahora. Pero lo que me preocupa es el cambio, sobre todo el cambio en la química en el océano y también el cambio en la disponibilidad de agua y lo que le va a suceder a nuestro ecosistema, porque ya están bajo estrés debido al cambio climático. Pero encima de eso añadimos estrés por la sobrepesca, la caza excesiva y por la fragmentación del hábitat de caza, la pérdida de hábitats. Creo que estos ecosistemas resisten solo hasta cierto punto y de alguna forma somos parte de un ecosistema. Necesitamos un ecosistema para vivir, necesitamos comer, necesitamos beber. Una de las cosas sobre la geología, las rocas, sobre los procesos que se conservan en el registro de las rocas, es que comprimen el tiempo. Cuando los dinosaurios se extinguieron, eso fue hace casi más de 1 millón de años, pero podemos ver eso como una capa así de gruesa. Así que si piensas en todo el cambio que está sucediendo ahora, todo el plástico y la contaminación que va al medio ambiente, cómo se adentra en las profundidades del mar y se entierra y se comprimen estas capas muy finas, esto tendrá un enorme pico geoquímico de todos estos componentes manufacturados que se conservarán bajo un horizonte muy delgado. Dentro de millones de años, si fuera capaz de viajar hacia el futuro, volvería y diría, oye, ¿qué sucedió aquí? Porque se comprime mucho, hay muchos cambios en ese intervalo específico. Es una catástrofe masiva que se registraría en todo el mundo. Tienes estos efectos de fuga. Ya hemos visto los efectos de fuga y más de la mitad o 3/4 partes de la población mundial viven en zonas bajas, en los deltas de los ríos fértiles, en la costa de los océanos. Todas las grandes ciudades del mundo están donde hay una bonita vista sobre el océano. Ahora el océano se eleva 120 metros. ¡Oh, por Dios! Los deltas, los fértiles deltas donde se cultiva todo el arroz, donde se cultiva todo el grano, todas estas cosas desaparecen. Como esos océanos se inundan, y algunas personas están sugiriendo que esto puede suceder en el orden de 100 años. Más de la mitad de nuestra fuente de alimentos ha desaparecido. Las reservas pesqueras se están agotando en todo el mundo y son reservas de alimentos primarios.
Los alimentos primarios son la clave. Si no tenemos las reservas de alimentos primarios y agua dulce, lo básico de la vida no es si tienes un teléfono móvil o un ordenador, es si tienes comida y agua. Y si no tienes comida y agua, nuestra población se colapsará. Pero una menor presión humana permite que la naturaleza se expanda. Hay un ejemplo encantador en Chernobyl, en Rusia, donde ocurrió el desastre nuclear. La ciudad entera fue abandonada y los bosques han regresado, los lobos han regresado. Por primera vez en generaciones hay una población viable con alces. Hay todo un ecosistema con un cambio en la configuración y sabemos que la naturaleza puede regresar, pues se le está permitiendo el espacio y el tiempo para ser ella misma. Creo que el mundo que conocemos hoy no existirá por mucho más tiempo si seguimos aumentando nuestro dióxido de carbono. Pero creo que es de los seres humanos de quienes debemos preocuparnos porque fueron quienes evolucionaron en estos tiempos más fríos, con mucho menos dióxido de carbono en la atmósfera, y debemos pensar en ayudar a las especies que necesitamos y mantener nuestra diversidad en la Tierra en el futuro para hacer que nuestra propia especie sobreviva. Sí, tenemos el aumento del dióxido de carbono, estamos cambiando, tenemos que mitigar la forma en que construimos, dónde construimos, estamos planeando sobre el futuro, construyendo de nuevo en un terreno más alto o transportando agua usando la energía de las olas. Si luego se arroja algo encima de esa adaptación para muchos, incluyendo nuestra especie, podría ser demasiado. La explosión de Yellowstone sería un desastre catastrófico. Yellowstone ha sido conocido por cubrir 1/3 de los Estados Unidos en muertes, causando cenizas y gases, sin mencionar todos los efectos de las nubes y el cambio global de temperatura. Reduzcan las emisiones ahora, tan rápido como sea posible. Creo que el cambio climático es la mayor amenaza que ha enfrentado la humanidad y es una amenaza interesante porque es algo que tenemos que hacer todos juntos. En términos de contaminación, por ejemplo, si tienes una mala contaminación en un país, este puede decidir que no es bueno para nosotros y cambiar sus políticas. Entonces, se fijará en este caso. Toda la especie humana tiene que reducir las emisiones, cuanto más rápido mejor.